Bueno, bienvenido Ricardo López Murphy, gracias por estar con nosotros. Muchas preguntas, ¿no? Quedaron en el informe, tenemos muchas más, pero queremos arrancar un poquito con lo que veníamos debatiendo, esta carta dada a conocer por intelectuales, artistas. Varios puntos, yo no sé si quiere rescatar alguno, nosotros discutimos algunos de estos puntos, pero algunos que coincidan y algunos que por ahí no coincidan, no sé si no coincide con algunos de ellos. No, a mí me parece que hay una legítima preocupación con un tema que está ligado a la democracia, que es la república. O sea, los límites, los contrapesos, los mecanismos que hay para evitar un control hegemónico del poder. Los mecanismos de frenos y contrapesos, digamos, los controles entre un poder y el otro. Efectivamente, y eso es, me parece a mí, la característica de los países democráticos avanzados del mundo. La experiencia en este tema es muy simple. Si el gobierno lograra una elección que le permitiera tener mayoría en diputados, tendría un control muy grande, porque tiene una mayoría abrumadora en el Senado. Entonces eso prácticamente lo convertiría al Congreso en una escribanía. Ese es el... Pero ¿está en juego la democracia para vos, como dicen ahí, que está en juego? Y ya se lo hemos escuchado a Patricia Bullrich, vamos despacio. Porque si no, perdón, hago esta reduccionismo un poquito de lo que dijiste. Si no da la sensación que uno puede ganar, pero por poco, porque si gana por mucho pone en riesgo la democracia. No, bueno, en general, el mecanismo está armado, el de nuestra Constitución, para que haya control. O sea, si los hombres fueran ángeles, estos mecanismos no serían necesarios, pero no son precisamente ángeles. Entonces, Montesquieu decía que los gobernantes deberían ser sorteados, no electos, sorteados. Porque si los sorteáramos, pondríamos controles para que no se abusen del poder. Entonces, esta cuestión de abuso del poder y avance sobre los derechos civiles de las personas es un tema central en todos los sistemas institucionales del mundo. Pero Ricardo, perdone que lo interrumpe. No, pero déjeme terminar. Hay una idea fuerza ahí muy importante y yo no quisiera pasar por delante. ¿Cómo puede ser que en un sistema democrático lo que elige la gente puede ser peligroso para la democracia? ¿No cierra por ningún lado, Ricardo, eso? No, pero mire, esta idea de que la mayoría tiene derecho ilimitado es una barbaridad. Por eso hay otros poderes, por eso hay otros poderes. Bueno, no, pero ese es todo el punto que estoy haciendo es, la mayoría no concede derecho ilimitado. La mayoría está condicionada y está condicionada por mayorías especiales, por eso usted tiene mecanismos diferentes, tiene un poder judicial que ha sido nominado todo por el sistema democrático. Más aún, la Corte ha sido nominada en los 20 últimos años, o sea, no es una Corte que venga de un régimen dictatorial, ha sido nominada bajo las reglas normales de nuestro sistema institucional. Y hasta ahora yo creo que la Corte ha actuado a derecho, o sea, no se ha apartado de la institucionalidad. ¿Y entonces cuál sería el riesgo para la democracia si hay elecciones y gana por aplastante mayoría? Porque la carta dice una cosa ahí que es importante y no quiero dejarla pasar. En las vacunas, ¿cuál es el problema que ha habido ahí? Ahí ha habido incompetencia, o sea, ahí ha habido un manejo que ha imposibilitado que la Argentina tenga vacunaciones a tiempo y en una medida que evitara este enorme fracaso sanitario que tenemos. Ahora después, si eso fue por sesgo ideológico, por corrupción, es un adjetivo. Lo que acá hay que entender es que hubo incompetencia. Eso es lo más importante, y esa quizás es un punto yo lo que discuto está... un poquito, ¿no? ¿Por qué fracaso? Digo, cuando hablamos de... ¿no le parece que el número de muertos es...? Sí, bueno, estamos en los niveles tope. Fíjese una combinación. Sí. Nuestra economía cayó 3 veces más que el promedio mundial. El doble de América Latina y estamos en el tope de los muertos. Ahora, el acento ha sido puesto por la demora en la llegada de vacunas, algo que ha sucedido en el mundo. Salvo en dos o tres países. No se equivoque sobre eso. Uruguay y Chile. Uruguay y Chile. Nómbreme más países. No, es que esos son los parecidos a nosotros. Pero perdón, Ricardo, los demás países son mucho más pobres. Pero no son los únicos países y tampoco son todos más pobres que nosotros. ¿Cuál, por ejemplo? No, pero no son más pobres que nosotros. ¿Cuál? A ver, hágame un ejemplo. Dígame usted, ¿a quiénes tienen vacunas? No, yo digo, los países
que se comparan a Argentina son Uruguay y Chile. Sí. Esos son los países que se comparan a Argentina. Los únicos. En América Latina sí, Con porque una los otros países son de un ingreso per cápita mucho más bajo que estos tres países. Estos tres países son similares. Digo, la evidencia es muy abrumadora. Es verdad que Argentina, al revés de Uruguay y Chile, ha crecido mucho menos los últimos 40 años y en particular los últimos 13, 14 años ha venido cayendo el ingreso per cápita. Europa ha hecho reparos por la tardanza en la llegada de vacunas con AstraZeneca incluso. Digo, pasa en el mundo. Pero usted yo digo... ¿Qué estamos discutiendo acá? ¿La incompetencia de la Unión Europea o la incompetencia del gobierno argentino? Estamos discutiendo que el gobierno argentino hizo... Fue incompetente respecto al gobierno uruguayo y al gobierno chileno. Argentino. Esa fue mi afirmación. Bueno, mi afirmación... Que son los más similares a nosotros. Ahora, igual, de todas maneras, más allá, digamos, de lo que usted piensa de la incompetencia, lo que dicen en la carta estos intelectuales y personas del mundo de la cultura... es que hay sospechas, y la palabra sospecha, como decíamos antes con los chicos... Hay una afirmación que adjetiva lo que yo dije. Que adjetiva. Yo lo que digo, si usted me dice hubo un sesgo ideológico, hubo problema de corrupción, eso adjetiva la incompetencia. Ricardo, yo quiero marcar que la incompetencia es un problema más grande, porque eso hace a un Estado que funcione, eso hace a la previsión estratégica. Ricardo. O sea, acá las cosas se hicieron muy mal. Eso es lo que va a juzgar el pueblo en la elección. Ricardo, el gobierno cerró acuerdos con distintos laboratorios y los laboratorios entregaron tarde las vacunas. O sea, el gobierno cerró acuerdos con una cantidad... ¿Pero por qué no le pasa a los otros? Y voy al texto. Fíjese una cosa. De la carta. Déjeme terminar, lo voy a escuchar. No, déjeme si no me terminar. deja. Déjeme punto. Bueno, ¿Por qué no tenemos la vacuna de Pfizer? Fíjese una encuesta que ya a mí me llama la atención. Pfizer tiene una fábrica de medicamentos acá. Sí. Johnson & Johnson también. Pfizer hizo las pruebas de vacuna acá. Sí. ¿Y por qué cree que no? ¿Y por qué no acordaron? Bueno, yo supongo que es una cuestión que tiene que explicar el gobierno, o quiere que la explique yo. Ahora, si yo estuviera de presidente, le explicaría yo. Está bien, pero todos hablan de sospechas, pero nadie... Es que ahí viene el punto. No necesita que haya sospecha, porque yo digo, hay una cosa más fundamental que eso, que es la incompetencia. No tenemos las vacunas. No tenemos ahora la segunda dosis. Vacunas tenemos, no tenemos como en otros países. ¿En qué proporción está vacunada nuestra población con 2 dosis? ¿Cuántos son? No, que falta seguro, pero están llegando y no estamos ni peor ni mejor que otros países. Pero ni mejor ni que peor. Uruguay, que Chile, no. Pero ahí estamos muy rezagados. El caso de Chile... Chile tiene mayor cantidad de vacunación con una vacuna que no es eficaz o que no ha sido lo suficientemente eficaz para dar la respuesta inmune de acuerdo al porcentaje que tenía vacunado. Eso es un fracaso, porque además le falló Pfizer. No, pero ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Lo que usted me está diciendo es que el gobierno chileno compró vacunas que no eran las más apropiadas. Bueno, ¿eso es buen manejo sanitario? No, eso es otra cosa. ¿Eso es buen manejo sanitario? No, pero entonces... eso no es lo que yo dije. Lo que yo dije es que no tenemos la vacuna suficiente. Eso lo he probado. A ver, el documento dice manejo opaco en la compra de vacunas. Patricia Burr dijo que había intento de corrupción. Fue desmentido por la empresa. ¿Cuál es la parte del manejo opaco? Denunciamos, por supuesto, el vacunatorio VIP, una moralidad, un escándalo. ¿Cuál es el manejo opaco en la compra de vacunas? Bueno, ese caso, fíjese, la reacción en la sociedad argentina. El abogado principal se disfrazó de enfermero para vacunarse. Y además... Ahí vamos a estar de acuerdo. Yo no estoy preguntando eso. Además, con arrogancia dijo, lástima que no me saqué una foto. Estoy de acuerdo con usted. Digo, porque este es un problema de liderazgo. Usted necesita en una crisis como esta liderazgo y ejemplaridad. La ejemplaridad es que volvió el ministro. Fíjese el caso del presidente de Italia, Mattarella. Yo lo vi a Mattarella después de 6 o 7 millones de vacunados, un hombre de 80 y pico de años y con su banquito haciendo la cola. Está bien, pero yo le pregunté, porque si no nos desviamos del tema, manejo opaco en la compra de vacunas. Bueno, eso es una afirmación puede decir dura. Que no está de acuerdo, también. No, pero es una afirmación dura. Yo diría que no es una afirmación... Bueno, no hay pruebas, eso es lo que digo. Va a haber un juicio.
Bueno, es decir, no es que acá sale gratis esto. Claro, pero el tema... Acá va a haber un juicio. Lo que hablamos es que cualquiera dice cualquier cosa sin aportar pruebas, que también lo hace el kirchnerismo, pero digamos, es algo común que pasa en la escena política argentina. No, no es mi caso. No lo digo por usted, lo decimos por la que frase yo afirmo, de esta lo carta pruebo de manejo inmediatamente. opaco. No, estamos hablando de manejo opaco, que lo ligamos a las denuncias mediáticas de Patricia Bullrich, que después me parece que la situación de que vacunas cuyos laboratorios y fábricas estén en la Argentina y no las podamos usar, a mí me llama mucho la atención. Bueno, estamos produciendo vacunas también, ¿no? Algo que no hacen en todos los países del mundo. No, envasando, déjeme jorobar. ¿Qué No, principio bueno, activo estamos poniendo? Estamos produciendo vacunas, pero Sputnik, acá pero en como si usted Laboratorio me... No, pero la envasamos. No solo la es envasamos. una armaduría. No es así. Por No, favor. es incorrecto lo que dice. Bueno, igual quiero entrar a otra frase, no me quiero perder solo con las vacunas, porque otra parte del documento habla de la justicia. Dice, el kirchnerismo intentó apropiarse de la prensa, colonizar la justicia y perpetuarse en el poder mediante la alternancia familiar, y dicen que vuelve a la carga con dispositivos aún más extremos. ¿Qué piensa de esta parte? Bueno, eso ocurrió abiertamente en Santa Cruz. Acuérdese usted en Santa Cruz lo que pasaba cuando varias acordadas de la Corte Suprema fueron desoídas por el gobierno. La oposición sacaba el 45% de los votos y tenía el 10% de los diputados. Se había manipulado el régimen electoral. Zanini había sido jefe de bloque y presidente de la Corte Suprema. Era un escándalo Santa Cruz. ¿Ahora está pasando eso mismo que pasó durante el kirchnerismo? Mire de dónde venimos. Esto yo lo denuncié en la campaña electoral del 2003 como los fondos perdidos de Santa Cruz. ¿Se acuerdan de los fondos perdidos que nunca se pudieron encontrar? Digo, yo me dicen, hago la historia. Tengo un canal de YouTube, Ricardo López Murphy, y digo, me voy a hacer propaganda. ¡Es youtuber! Para que ustedes puedan ver toda esta historia y todo estos debates. Ahora, Ricardo... Ahora. ¿Está pasando lo mismo ¿Usted ahora? se acuerda? No, pero vamos a repasar episodios de la historia. ¿Usted se acuerda cuando los supermercados dejaron de hacer propaganda en los diarios bajo las órdenes del gobierno para quebrar a la prensa opositora? ¿Se acuerdan de ese episodio o se han olvidado? Yo sé de las presiones, sí, trabajaba en crítica a la Argentina y había sucedido eso también, es cierto. No, por eso digo, pero digo, las pruebas al canto. Ahora, si usted me dice, ¿están tratando de avanzar sobre el procurador? Me parece obvio. Ahora, están tratando de avanzar sobre el procurador que no judicial. cumple con las reglas de juego de la democracia argentina. Es un procurador interino, eso hay que decirlo. Bueno, fíjese, ¿no? que la oposición le propuso al presidente votarle el candidato. ¿Por qué no le votan el candidato? Yo no lo hubiera hecho. No, pero yo tampoco entiendo. No es a mí, yo no lo hubiera hecho. ¿Qué pasa con Rafecas? Esa es por la interna que tienen ellos, ¿no? No, Está bueno, claro, pero está es claro, cierto, ¿no? es verdad que hay un intento de que la justicia responda al modelo del poder. Como pasó en el macrismo también, porque pasó en todos los gobiernos. La justicia acompaña al poder de turno, se vio en el kirchnerismo y se vio en el macrismo, tanto que hay una causa judicial sobre la mesa judicial. Usted no tenía las mayorías para hacer eso. Pero había una mesa judicial, Ricardo. No, pero yo no me voy a hacer cargo de ese gobierno, así que no me lo adjudique a mí. No, lo que quiero decir es que el poder judicial y el poder político, cuando tiene poder, van de la mano, digamos. El Poder Judicial aplasta a los que ya perdieron el poder. Justamente eso es lo que tenemos que corregir. Claro, pero nadie lo quiere Para eso corregir. hay que evitar que alguien tenga mayorías abrumadoras y hegemónicas. Usted lo explicó muy bien. No, el riesgo es ese, es la captura del poder. No, a mí lo que me hace ruido es que diga que el riesgo es que ganen por una mayoría aplastante. Si son elecciones, digamos, vamos a las urnas y ganan. No, pero bueno, hay límites en todos los sistemas institucionales. Además, yo no creo que ganen por una mayoría. Yo creo que el fracaso sanitario, económico, social, el fracaso en asociarse, como usted bien dijo, a dictaduras atroces en Latinoamérica, a la familia Ortega Murillo. Yo conozco a los detenidos, a varios de ellos. Uno de ellos era embajador de Ortega, ¿Por qué Arturo piensa Cruz. que tiene esta postura? Maradiaga es como si acá lo pusieran preso a Sergio Berestein o a Eduardo Fidanza. Sí. O sea, ¿qué expresaban ellos? Gente que opinaba distinto que el régimen. Ricardo. En Venezuela han pasado cosas atroces. Hay un informe de Bachelet que es devastador. Es decir, a mí me avergüenza que el gobierno argentino acompañe a regímenes terriblemente criminales. Le quiero pedir, vamos a hacer unas definiciones. Yo la veo a la carta en ese sentido, yo hubiera puesto estas cosas
con otro énfasis. Por eso digo, porque si usted hace el énfasis en el juicio, cómo le irá Patricia Bullrich versus el presidente, Dios sabe cómo va a ser ese juicio. Yo lo que sí recuerdo, que Bullrich dijo una cosa que a mí me impresionó. Ella dijo, por suerte voy a tener que hablar bajo juramento. Bueno, veremos. Ojalá la justicia también haga bien su trabajo ahí. Bullrich, Vidal, ¿usted va a ser candidato en Ciudad? ¿Está definido? ¿Va a haber paso en Ciudad de Buenos Aires? Supongo yo que si finalmente construimos el frente mayor, que yo creo que es necesario para tres cosas. Pero el supongo, ¿por qué? Bueno, porque todavía no hemos... Puede ser que no, entonces. Hasta que yo no vea la firma... No se la juega. No, porque digo, la vida trae sorpresa y yo a esta altura de mi vida tengo que ser cauteloso hasta que las cosas se concretan. Pero yo supongo que vamos a construir un frente muy amplio que creo necesario por tres razones. A ver. Primero, porque me parece que hacer del Congreso una mayoría poderosa que pueda fiscalizar de la oposición, me parece que sería una contribución muy sana. Segundo lugar, yo creo que hay que ofrecerle al país una alternativa de gobernabilidad, con suficiente densidad para que tenga en las elecciones del 2023 una construcción vigorosa. Aunque sus socios, y en tercer lugar... Perdón, aunque sus socios sean esos que usted no se quiere hacer cargo por lo que hicieron en el gobierno. Pero claro, por eso yo estoy ahí, para que no repitan lo del 2015-2019. Estoy ahí. Ahora, vamos a la tercera cuestión. Yo creo que la Argentina está quebrada, tiene un rictus triste en su sociedad. Ese rictus triste es porque viene de una decadencia que se ha acentuado, que hace muchos años que su ingreso per cápita no crece, que no invierte, que tiene un problema de informalidad brutal, que no crea empleo productivo, y para eso hay que tener una salida. Ahora, y la salida no es por el lado que estamos rumbeando, es para otro lado. Ricardo, en esta especie En mi caso hay una razón adicional. Sí. Usted vio que postergaron todo para después de las elecciones. El debate sobre el acuerdo con los organismos multilaterales, con el Fondo, con el Club de París, va a ser entre mediados de noviembre y marzo. Yo creo que puede hacer una gran contribución en ese debate. Porque además yo no estoy, digamos, impulsado por el odio, por el antagonismo. Eso no es lo que yo creo. Yo creo que el país tiene que poder enfrentar con madurez una situación extraordinariamente difícil que tiene. Y coincide brevemente porque se nos acaba el tiempo, pero Jorge Macri hoy en una entrevista con Diego Iglesias dijo, se aceleró un desorden, hablando de las peleas internas en Juntos por el Cambio, se aceleró un desorden que pone en riesgo que nos presentamos casi como un cachivache. No, mire, a ver, vamos a mi punto en este caso. Yo tengo una visión distinta de lo que tienen todos. Sí. Yo tengo la visión que la mejor alternativa para la oposición es que la gente arme la lista. A suerte y verdad. Bien. Sí, si vamos a la competencia, si la gente nos vota, nos va a votar por el vigor del debate. Yo voy a reconocer, porque si no, no estaría diciendo la verdad. Varios de los que firman esa carta son muy amigos míos. Eso es cierto. Bien. No, mejor que compitan y que no se decidan entre cuatro paredes. ¿No? Eso es lo mejor, porque además yo sospecho que del otro lado va a venir el dedazo. Bueno, de todos lados hicieron dedo histórico. No, pero fíjese, el dedazo no es la característica de los sistemas democráticos. Por eso yo quiero que tengamos unas PASO, unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sumamente competitivas. Pero que nadie gane por mucho porque va a ser un peligro, ¿no? Si alguno gana por mucho... No, porque ahí, fíjese, ahí es una elección de cómo compone la oposición sus cuadros y sus listas. El problema de la división de poderes, esta frase que yo cité de Montesquieu, es un problema clásico de la ciencia política. ¿Cómo evitamos que alguien use el poder en su beneficio? Y como acá ha habido mucho uso del poder en beneficio de los amigos, es un tema que hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, por venir a Fuego Amigo. Por estar esta noche. Ojalá la próxima vez tengamos más tiempo, así seguimos discutiendo.